Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Vemos que ya hay muchos conectados a este evento, esta sala virtual del Banco Central de Reserva. Hoy es su quinta sesión, nuestra quinta sesión, y conoceremos información muy importante. Es esa información que deben brindar las entidades financieras y las aseguradoras también a sus respectivos clientes. Recuerde registrarse en este link que aparece en el chat de esta plataforma y también hacer las preguntas pertinentes en el momento que vayan surgiendo las dudas. Este día tenemos una especialista del sistema financiero del Banco Central de Reserva, ella es Vitia Landaverde y expondrá el tema normativa de transparencia. Adelante, Vitia, con esta masterclass. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. En esta mañana vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con la transparencia y divulgación de la información que las entidades bancarias y las aseguradoras deben de brindar a sus clientes. Como parte de la emisión de normativa técnica, siempre nuestras normas tienen una base legal establecida. En el caso de estas normas, siempre tenemos la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. A partir del artículo 2, en el que se establece todo el sistema de supervisión y regulación del sistema financiero. Otro aspecto importante es el artículo 32, que establece que la superintendencia puede requerir a todas las instituciones del sistema financiero acceso a sus datos. Otro aspecto importante para esta normativa es que las entidades, tanto bancarias como aseguradoras, deben de tener altos estándares de conducta en la conducción de sus negocios. Y finalmente, nuestro artículo marco, que es en el que se establece que el Banco Central de Reserva es el que aprueba toda la normativa técnica aplicable a los integrantes del sistema financiero. El contenido de estas normas, en primer lugar vamos a hablar sobre las normas para bancos. Estas tienen un código específico y son las NCM02. Estas normas tienen 11 capítulos que están desarrollados en toda la normativa, comenzando siempre con el capítulo 1 de objetos, sujetos y términos. Y a lo largo de toda la normativa técnica se van estableciendo diferentes parámetros que van determinando cómo las entidades van a brindar información a los clientes. Pero, ¿qué es lo que regulan en sí estas normas? Definitiva, es definir las medidas mínimas de transparencia de información para que los usuarios de servicios financieros y público en general, de manera responsable, tomen decisiones informadas con relación a las operaciones y servicios que desean contratar. Es decir, que nosotros como clientes, como usuarios del servicio financiero, tenemos derecho a que la entidad nos brinde toda la información que nosotros requerimos para tomar una mejor decisión. Dentro de los sujetos de estas normas son los bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito. Pero el objeto principal del principio de transparencia para estas normativas es reforzar las relaciones entre entidades y los clientes, brindar toda la información que pueda ser posible para que nosotros tomemos buenas decisiones, genera confianza mutua entre las entidades del sistema financiero y nosotros como clientes. La divulgación de información sobre la aplicación y modificación de tasas de interés, comisiones, recargos por cuenta de terceros, asociadas a todas las operaciones que nosotros deseamos realizar, tanto créditos como depósitos. También se tiene que brindar información que permita su fácil comprensión, es decir, utilizar un vocabulario que sea apropiado para cada tipo de cliente. Dentro del capítulo 2, que tiene que ver siempre con la transparencia de la información, se establecen específicamente el servicio formal de atención al cliente. Este tiene por principio atender por cualquier medio los reclamos o consultas que sus clientes establezcan, especificando el horario que estas entidades tienen para atender a los clientes
y los medios de comunicación con los cuales los clientes se pueden poner en contacto con las instituciones financieras. También se debe de informar sobre los mecanismos y los procedimientos de atención al cliente. Sabemos de que por motivos de pandemia muchas instituciones financieras han puesto a disposición canales electrónicos para la atención de los clientes. Y también la información a clientes sobre los promocionales que incentiven la contratación de determinadas operaciones. Es decir, si nos ofrecen muchas veces algunos puntos, algunas millas o algún otro incentivo para que nosotros tomemos ese servicio o ese producto financiero del cual nosotros ya estamos interesados. Otro de los aspectos importantes que se establecen en estas normas es sobre los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión básicamente son todos los contratos que están depositados en la Superintendencia del Sistema Financiero y que previamente a su depósito han sido revisados en conjunto con la Defensoría del Consumidor. Estos contratos de adhesión deben ser autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero y como contenido mínimo de estos está el monto del crédito que se le va a otorgar a la persona interesada, la tasa de interés nominal, la tasa de interés efectiva, la tasa de interés moratoria o recargo por incumplimiento y cualquier información que sea de utilidad e importancia para el cliente. Adicionalmente a nuestros datos como clientes, este es el contenido mínimo que debe de tener un contrato de adhesión y a la hora que nosotros como clientes estamos a punto de firmar estos contratos, debemos de ser cuidadosos en revisar que cada uno de las variables o cada una del contenido de este contrato esté debidamente completado y que contenga nuestros datos como tal. Otro de los aspectos importantes dentro de esta normativa es la información de operaciones pasivas, es decir, aquellas operaciones de depósito, principalmente cuando nosotros hacemos un depósito a plazo o un depósito específico para nuestros ahorros. Tenemos que tener en cuenta, revisar la tasa de interés nominal que el banco nos está ofreciendo a nosotros como clientes a la hora de realizar nuestros depósitos, las fechas de corte que tienen estos contratos, estas operaciones pasivas, estos depósitos a plazo, el monto y el detalle de cualquier cobro que pueda haber inmerso en este depósito, las penalidades en caso que nosotros como clientes decidamos hacer un retiro de estas cuentas y también otra información que la entidad considere relevante para que los clientes puedan tomar una buena decisión a la hora de hacer sus depósitos. Dentro del capítulo 5 de estas normas se revisan lo que son las tasas de interés. Como clientes debemos de tener en cuenta que existen diversas tasas. Una de ellas es la tasa de interés efectiva para publicidad y esta es la que se expone principalmente incorporando el plazo y las modalidades para redimir la obligación, expresándola en términos porcentuales sobre el monto principal que se nos va a otorgar en el crédito. Pero tenemos que ver que a la hora que ya nos hacen un contrato específico como clientes, este contrato ya lleva esta nueva tasa de interés que incluye otros aspectos que son cargos por cuenta de terceros, obligatorios al financiamiento de acuerdo a los modelos de contrato que ya han sido depositados, revisados en la Superintendencia del Sistema Financiero y el pago de otras prestaciones siempre dentro del contrato de adhesión. Un aspecto importante que en este capítulo se detalla el método de cálculo de la tasa de interés efectiva cuando los clientes poseen un microcrédito y este es multidestino. Esta tasa de interés tiene una particularidad especial y es que
se ha hecho de conformidad a la ley contra la usura y la normativa técnica respectiva de esa ley. Dentro del capítulo 6 tenemos un aspecto sobre la transparencia de las comisiones, recargos y de los cargos por cuenta de terceros. En esta parte se establece toda la información que deben de considerar las instituciones financieras para otorgar a sus clientes. Dentro de estas, las comisiones son importantes que nosotros revisemos nuestros contratos de adhesión y veamos que estas comisiones que se nos van a cobrar tienen que tener una denominación clara, un concepto o significado para mayor claridad nuestra y que esté debidamente identificada. También los términos y la forma que originen los recargos que deben de estar disponibles para el público en general y deberán ser leídos y explicados a los clientes previo a que ellos firmen los contratos de adhesión. Y finalmente, en ningún caso se pueden aplicar cargos por cuenta de terceros por conceptos no pactados previamente en el contrato de adhesión. Es importante que nosotros revisemos nuestros contratos. Muchas veces sabemos pues que son muchas páginas, que la letra es bastante pequeña, pero nosotros como clientes, para tomar una mejor decisión, debemos de leer esa información, debemos de pedir información adicional a las instituciones en caso que tengamos dudas o que consideremos de que la información que se nos está brindando no es tan clara para nosotros. Debemos abocarnos a las instituciones financieras en las cuales nosotros estamos gestionando nuestros productos y servicios financieros y solicitar toda esa información que consideremos que aún no tenemos muy clara. Otro de los aspectos importantes a considerar dentro de esta normativa es que las instituciones financieras deben de remitir información hacia la Superintendencia del Sistema Financiero. Entre esta información que se debe remitir son las tasas de interés, los recargos que van a aplicar por cada uno de los contratos de adhesión, las comisiones que se van a cobrar a los clientes y los cobros por cuenta de terceros. Esta información es publicada dentro de los diarios, de los periódicos de circulación nacional, es publicada en los portales web, tanto de la Superintendencia del Sistema Financiero como de las instituciones bancarias. Y esto nos permite en cierta medida a nosotros como clientes tener una idea de qué institución financiera nos está ofreciendo un mejor producto, un mejor servicio y de esta manera tomar mejores decisiones. Otro de los capítulos establecidos en esta normativa es el contenido contractual y este tiene que ver en caso que nosotros como clientes apliquemos a un crédito que los recursos de este crédito provienen de programas especiales de préstamo. En estas ocasiones, muchas veces las tasas que ofrecen este tipo de productos financieros son variables. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta tasa puede cambiar a lo largo de nuestros pagos o también tienen penalidades. En esos casos, las instituciones financieras deben de proporcionarnos a nosotros como clientes toda esta información para que nosotros consideremos a la hora de tomar esos créditos. Otro de los capítulos dentro de esta normativa es el relativo a la divulgación y es lo que les comentaba anteriormente. Todas las divulgaciones que las instituciones financieras y la superintendencia deben de realizar a través de periódicos de circulación nacional, sitios web y otros medios de comunicación. Y también en este capítulo se establecen los casos en los que procede una corrección de publicación por parte de la superintendencia en caso que la información que ha brindado la institución financiera
contenga algún problema. Dentro del capítulo 10 de estas normas, siempre de la NSM 02, que tiene que ver con la transparencia y divulgación de la información de los servicios bancarios, se establecen disposiciones para aquellas entidades que subcontratan a un tercero para que éste realice las gestiones de cobro. Es importante que nosotros como clientes sepamos nuestros derechos y sepamos que en estas normas se establece el alcance que estos terceros, que estas entidades hacen para los cobros en caso que nosotros hayamos caído en mora o estemos pendientes de algún pago. Es importante que cuando nos realicen esas llamadas deban de ser en horarios hábiles y que esta empresa tercera que está realizando el cobro se identifique con el nombre de la empresa que está realizando el cobro, la entidad para la cual labora y le ofrezca los teléfonos de contacto, la dirección en donde se encuentra esta empresa gestora y los horarios en los cuales se pueden establecer esas llamadas. Es importante que nosotros como clientes sepamos de que estas entidades, estas empresas gestoras no pueden salirse del marco legal que es la Ley de Protección al Consumidor, en la cual ya se establecen disposiciones referente a los horarios, referente a los días en los que deben de realizar las llamadas y el procedimiento en caso que alguna empresa gestora de cobro no realice debidamente las gestiones. Finalmente, en estas normas, en el capítulo 11, se establecen las disposiciones, las derogatorias y la vigencia de estas normas. En esta parte se establecen también disposiciones para que las entidades establezcan un sistema automatizado para la generación de información estadística que proviene del servicio de atención a los clientes. Y en esta se establecen disposiciones también para que el órgano de administración tome decisiones y corrija en caso de que se identifique algún producto, algún servicio que está generando demasiada atención de reclamos. En esos casos, pues el órgano de administración puede intervenir y hacer las correcciones al interior de la empresa, de la entidad y mejorar el producto o el servicio. Estas estadísticas implican también generación de indicadores de eficiencia que nos dicen cuánto tiempo se tarda la entidad bancaria en resolver esos reclamos, en resolver esas gestiones que nosotros como clientes estamos realizando. Y pues eso nos brinda a nosotros como clientes ciertas alertas de qué instituciones bancarias ofrecen y prestan un mejor servicio. Luego de esta normativa técnica que tiene que ver con información de servicios bancarios, vamos a presentar la normativa técnica que tiene que ver con la transparencia y divulgación de la información, ahora específicamente para las sociedades de seguros. Esta normativa tiene por código NSM 03 y siempre está enmarcada en nuestra Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, específicamente los artículos 2, 32, 35 y 99, en los cuales pues establecen las disposiciones con las cuales nosotros como Banco Central hemos realizado nuestra normativa técnica. El contenido de estas normas es básicamente 3 capítulos y establecen todas las disposiciones de transparencia de la información que las aseguradoras deben de brindar a los clientes.
Estas normas siempre regulan las medidas mínimas que las aseguradoras deben de brindar a los usuarios de servicios para que se tomen decisiones de manera responsable en relación a los seguros que se desean contratar. Estas normas, los sujetos son específicamente las sociedades de seguros, tanto las que son de seguros de personas como las que son de seguros de daños. Ambas sociedades de seguros son parte de los sujetos de estas normas. Siempre el objeto principal, el del principio de transparencia de estas normativas, es reforzar las relaciones de nosotros como clientes hacia las aseguradoras y generar una confianza mutua a la hora de que nosotros como clientes tomemos una decisión referente a los seguros que deseamos contratar. En esta parte siempre tenemos el servicio formal de atención al cliente. En esta parte pues se establecen medidas en las cuales nosotros como clientes podemos denunciar inconformidades sobre los contratantes, asegurados o beneficiarios, especificando el horario de atención y los medios de comunicación que las aseguradoras han puesto a disposición de los clientes para que estos interpongan esas inconformidades que están presentando sobre los productos o servicios. También las aseguradoras deben de informar tanto a los asegurados o beneficiarios sobre los mecanismos y procedimientos de atención y los tiempos de respuesta que se tienen a la hora de realizar estas gestiones. Dentro del capítulo se establece la información mínima que las aseguradoras deben de brindar al contratante, al cliente o al beneficiario, y dentro de esta se establece la prima comercial. Es lo que básicamente se paga por el tipo de asegurado y el tipo de seguro que está contratando la persona. La suma asegurada, que tiene que ver específicamente a cuánto asciende el monto que se está asegurando el cliente, los riesgos que está brindando, que la entidad, que la aseguradora va a cubrir en caso que el cliente tome un seguro tanto de vida o seguro contra daños. Esto establece qué tipo de cobertura, qué tipo de riesgo se está cubriendo. También la aseguradora debe de brindar información sobre el deducible o el coaseguro que nosotros como clientes, que el asegurado, el contratante o beneficiario debe de pagar en caso que aplique. También la aseguradora debe de brindarle al cliente los riesgos que se están excluyendo según aplique y el periodo de carencia en caso que éste aplique. Otra de la información importante que deben de brindar las aseguradoras es el listado de red de proveedores en caso aplique. Esto para cuando tomamos los seguros de vida o los seguros médicos hospitalarios. También la aseguradora debe de brindar el procedimiento que deben de seguir en caso de que ya se dé un siniestro, la forma de cómo se va a indemnizar este siniestro. También debe de brindar información sobre la vigencia del seguro, si es por cierto tiempo específico para 6 meses, 1 año, según aplique, la terminación anticipada que nosotros como clientes podemos tener en estos seguros y las condiciones de devolución de las primas que hemos pagado a ese seguro, según aplique. También una leyenda explicativa sobre las posibles modificaciones de la prima ofertada, esto con base en las modificaciones que puedan presentarse, las leyes o las normativas según aplique.
Finalmente, en estas normas se establecen las disposiciones, la derogatoria y la vigencia, y en esta parte también se establece sobre el sistema automatizado para la generación de información estadística que nos permite a nosotros como clientes conocer y saber cuál es la aseguradora que más inconformidades está presentando y cuáles son los mecanismos que el órgano de administración de estas aseguradoras está realizando al interior para mejorar estos productos, estos servicios, de tal manera que a nosotros como clientes no nos queden dudas sobre el servicio, el producto que estamos tomando. También se establecen los indicadores de eficiencia en los cuales a nosotros como clientes nos permite establecer cuál aseguradora es la que está brindando un mejor servicio al cliente. Básicamente esta es mi presentación, les agradezco muchísimo la atención. Gracias, Vitia. Esta fue la presentación de Vitia Landaverde y es una especialista del sistema del Departamento de Normas del Sistema Financiero del Banco Central y muy importante toda la información que nos proporcionó. Sí hay varias preguntas, una de ellas es, ¿los contratos de adhesión son revisados por la Defensoría y la Superintendencia? ¿Esta revisión es un formato estándar para cada institución financiera? ¿Y hay algún documento que certifique dicha revisión? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia del Sistema Financiero revisan de manera en conjunta los contratos de adhesión específicamente para cada entidad financiera, para cada tipo de producto o servicio que la entidad va a brindar. Y hay certificaciones, hay actas en las cuales pues se establece que se ha realizado esta revisión de manera conjunta. Otra dice, ¿qué pasa con los contratos que habla el capítulo 5 en caso que el cliente pague mucho antes del vencimiento de la obligación? En cuanto al finiquito, en lo personal nunca me han enviado un finiquito, dice. Sí, debemos de tomar en cuenta que la Ley de Protección al Consumidor establece el plazo con los cuales la entidad financiera debe de brindar los finiquitos a los clientes y, si mal no recuerdo, son 24 horas luego que nosotros hemos cancelado nuestra deuda, nuestro crédito, tenemos derecho a que la entidad financiera nos brinde ese finiquito. Ese finiquito puede ser remitido por la entidad, ya sea a través de correo electrónico o a través de forma física. Otra pregunta, ¿de cuánto tiempo dispone la Superintendencia y la Defensoría para revisar los contratos de adhesión? Sí, dentro del artículo 22 de la Ley de Protección al Consumidor se establece que son 30 días en los cuales la Superintendencia del Sistema Financiero y la Defensoría revisan todas las condiciones de los contratos y ese es el plazo de 30 días en los cuales se revisan esas disposiciones. Otra nos dice, ¿la información estadística puede ser solicitada por los usuarios o es solamente del conocimiento interno de la entidad? Se establecen disposiciones en las normativas que las entidades deben de tener en sus sitios web estas estadísticas. Recordemos que son estadísticas generales, ¿verdad? No va a ir ninguna variable particular, por ejemplo, no se va a colocar el nombre de la persona, sino únicamente aquellas variables que identifiquen cuál es el motivo por el cual la persona está interponiendo una denuncia, una inconformidad o un reclamo y se establece que deben de ser en los sitios web de las entidades bancarias o de las aseguradoras, que debe de estar un enlace para que nosotros podamos como clientes revisar esas estadísticas. Una quinta pregunta nos dice, quisiera saber los horarios y días en los cuales los bancos pueden hacer gestiones de cobranza.
Muchísimas gracias por la pregunta. De verdad que es bien importante que nosotros como consumidores sepamos que únicamente pueden ser en días hábiles y en horarios hábiles. Esto quiere decir de que puede ser de lunes a sábado, según la jornada laboral de 44 horas hábiles. Ok, hay una sexta pregunta. Dice, en el caso de cobros por terceros, ¿deben de entregar algún comprobante del pago realizado? ¿Me pueden dar copia de servicios brindados? Muy buena pregunta. Muchísimas veces nosotros como clientes realizamos créditos hipotecarios y en estas ocasiones muchas veces nos cobran por realizar el valúo de la casa en la cual nosotros queremos realizar el crédito. Nos realizan el cobro de ese valúo, sin embargo muchas veces no nos entregan copia de cuánto asciende el valúo de esta casa, por lo que es necesario que en caso que la entidad esté cobrando por este servicio, se nos otorgue copia de ese valúo y se nos otorgue también una factura por los servicios que estamos contratando a un tercero. Ok, hay más preguntas, pero el resto se van a responder por correo electrónico, así que estén pendientes si ustedes hicieron. Gracias, Vitia, por su importante información y a ustedes que se conectaron también en esta quinta reunión. Les recordamos que si no se han registrado en la asistencia, que lo hagan, porque solo el que tenga el 80% del registro pues va a tener su certificado al final. Gracias por haberse conectado. Les invitamos para una próxima sesión. Hasta la próxima semana.